Bueno, muchísimas gracias, Elena, por darme la oportunidad de poder estar hoy con vosotros, por darme la oportunidad de hacer ensayos con vosotros en cada CADASIL. Es un equipo magnífico que está avanzando el campo muchísimo y desde un punto de vista muy básico. Como investigadora vascular, pues para mí es un placer poder trabajar con vosotros. Entonces, yo voy a hablar un poquito de en qué consisten los ensayos preclínicos en cada SIL, en general los ensayos preclínicos eh, en cualquier enfermedad, y luego os contaré un poquito de un ejemplo que es el ensayo preclínico que estamos haciendo desde el CENIC, que es el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, en colaboración pues con el grupo de Israel. ¿Vale? Entonces, como investigadora básica no tenía muy claro qué sabíais y qué no sabíais de ensayos preclínicos, así que lo he puesto muy básico. Cualquiera que tenga una pregunta me puede interrumpir y os voy contando. Entonces, a ver si puedo pasar diapos. Vale. Pues, ¿qué es un ensayo preclínico y para qué se utiliza, ¿no? Entonces, normalmente los ensayos preclínicos lo que son ensayos de fármacos. Él nos estaba contando un poco pues, la idea de encontrar fármacos para cada SIL, pero ocurre con fármacos para cualquier patología. Y normalmente lo que hacemos es usar roedores, suele ser ratón o rata, el ratón es más frecuente y en algunos casos más particulares se añade otra especie o se sustituye por otra especie, ¿no? Entonces, como os decía, el ratón es de los más usados, pero por ejemplo, hay según qué patologías que los ratones no pueden reproducir bien y entonces, por ejemplo, para muchos de los ensayos de corazón se utiliza el cerdo en lugar de los ratones, ¿no? En nuestro caso, nuestro equipo como investigadores trabaja fundamentalmente con ratones. ¿Y qué estudiamos en los fármacos y los ratones? Pues queremos ver si los fármacos van a producir toxicidad, tanto aguda, nada más dar el fármaco, o crónica, pues un fármaco que lleva ya mucho tiempo administrándose y entonces es cuando empezamos a ver efectos de toxicidad. ¿Qué dosis es segura? Entonces, a menudo cuando pensamos que un fármaco puede ser adecuado para una enfermedad, pues probamos a ver cuál es la dosis que se puede administrar. Si podemos dar menos dosis y tener la misma eficiencia, pues mejor. Si a lo mejor hay algunas dosis que, aunque sean muy eficientes, son muy altas y tienen mucha toxicidad, ¿no? Entonces, queremos ver estas características de los fármacos. Queremos ver su biodistribución farmacocinética. Estos son palabras enormes, pero básicamente quiere decir dónde va el fármaco en el cuerpo. Y esto es importante, por ejemplo, para los fármacos que se utilizan para tratar enfermedades del cerebro. Los vasos sanguíneos del cerebro tienen una propiedad que se llama la barrera hematoencefálica, que es la barrera entre la sangre y el cerebro, que hace que hay muchos fármacos y muchas sustancias que no puedan entrar al cerebro. Entonces, si nosotros queremos asegurarnos que el fármaco que estamos dando puede activar o actuar sobre las células del cerebro, tenemos que asegurarnos que ese fármaco esté llegando a las células que nosotros queremos tratar, a las zonas que nosotros queremos tratar, ¿no? Entonces, todo eso lo estudiamos antes en ratones o en modelos animales antes de administrarlo a pacientes humanos, ¿no? Y la farmacodinámica también, otro palabra que lo que quiere decir es cuánto tiempo está el fármaco en el cuerpo, ¿no? Entonces, como sabéis todos, pues a todo el mundo que le han dado un fármaco le dicen, te lo tienes que tomar 2 veces al día, una vez a la semana, por la mañana y tal. Pues esto depende de la farmacodinámica de los compuestos. Hay algunos que se eliminan muy fácilmente y entonces hay que tomarlos más regularmente, hay otros que permanecen en el cuerpo más tiempo, ¿no? Entonces, esto nos permite también saber cómo se comportan los compuestos y nos da ideas, pues sobre todo, pues de cuánto tiempo o cuántas veces habría que tomarlos, ¿no? Y luego, lo más importante, ¿no? Es cómo de eficaces son. Si queremos encontrar un fármaco que funcione, por ejemplo, para mejorar los síntomas de cada SIL, ¿funciona o no funciona, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué vamos a ver? ¿Cuáles son los objetivos de los ensayos? Pues como decíamos, mirar a ver si el fármaco va a ser lo suficientemente seguro para administrárselo a personas y luego definir una dosis inicial
para poder empezar los ensayos clínicos. Y luego mirar a ver si la terapia puede o no puede funcionar, ¿no? Y como decíamos, identificar riesgos, toxicidades y efectos secundarios, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de los modelos preclínicos más usados y me voy a centrar en el ratón, es el que usamos nosotros, pero os comentaba, también hay otros modelos preclínicos, ¿no? Entonces, yo os voy a contar un poco por qué se utiliza el ratón, por qué utilizamos ratones, ¿no? Entonces, aunque parezca mentira, porque son muy distintos físicamente, tienen una similitud genética con los humanos bastante alta, de un 95%, ¿no? ¿Qué ventaja tienen los ratones? Pues que podemos hacer mutaciones de su ADN, de su material que codifica y que es el que muchas veces y en muchos pacientes da lugar luego a enfermedades. Entonces, esto nos permite utilizar los ratones para reproducir mutaciones que tienen algunos pacientes y poder entender mejor la enfermedad, ¿no? Entonces, esta manipulación genética, esta reproducción de mutaciones se puede hacer muy fácilmente en el ratón, pero no se puede hacer tan fácilmente en otros organismos, ¿no? Pues luego que tienen un ciclo de vida corto y rápida reproducción. Nosotros cuando queremos ampliar el número de ratones que tenemos, los ratoncitos tardan 21 días desde que los juntas hasta que nos dan una camada, hasta que salen ratoncitos nuevos. Sin embargo, por ejemplo, un cerdo tardaría 3 meses, ¿no? Y tardaría mucho más en madurar. Entonces, el ratón tiene suficiente similitud y luego lo podemos usar con mucha rapidez. Nos cuesta poquito mantenerlo porque son pequeños, entonces los espacios donde los tenemos no cuestan mucho. Y luego, bueno, pues como lo que decíamos, como llevamos mucho tiempo trabajando con ratones, pues tenemos muchos modelos y herramientas que podemos usar, ¿no? Y muy importante, como comentaba Elena, ¿no? Pues queremos identificar fármacos que luego las agencias reguladoras, la FDA o la EMA, nos vayan a aceptar para ensayos clínicos de humanos, ¿no? Entonces el ratón es uno de los modelos clínicos que las agencias reguladoras aceptan como evidencia de que un fármaco se comporta de una determinada manera o que tiene una determinada, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que tener unos ratones para que nos sirvan como modelo preclínico de cada siglo? Pues lo esencial es que nos recapitulen la enfermedad de cada SIL que observamos en pacientes, ¿no? Entonces, esto os lo comentaba un poquito Elena. ¿Qué vemos o qué caracteriza a la enfermedad de cada SIL que podemos observar, ¿no? Entonces, una de las cosas que caracterizan a la enfermedad de cada SIL es que se acumula esta parte extracelular de Notch3, yo aquí lo he llamado N3, ¿no? Que se acumula aquí en muchos casos, pues alrededor de los vasos. Estos serían vasos sanguíneos y esta señal marroncita sería la acumulación, ¿no? Y también se puede mirar por microscopía electrónica. ¿Qué más vemos? Pues cuando uno hace una resonancia ve que muchos de los pacientes de cada SIL, por desgracia, pues tienen daños en la sustancia blanca del cerebro, ¿no? Entonces eso, pues también nos interesa que nuestros ratones lo recapitulen. Cuando miramos los vasitos de los pacientes vemos que la matriz extracelular, las proteínas que hay alrededor de los vasos, están desreguladas y se empiezan a acumular de una manera que no deberían. Y esto luego pues reduce el flujo al cerebro y es el causante de muchos de los síntomas que tenemos, ¿no? Y, em, ahí va. Y luego también tenemos la presencia de infartos, que hablaba Elena, y de problemas de deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, a nosotros lo que nos interesaría es que nuestros ratones tengan también todas estas características para que si les tenemos que dar un fármaco y ver si funciona o no, pues podamos evaluar si hay mejora en todas estas sintomatologías, ¿no? Entonces, para ello, con ayuda de Paula, hemos desarrollado una tabla en la que vamos a evaluar todas estas características que presentan los pacientes y que queremos que presenten los ratones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que causa o a qué está asociado cada SIL en pacientes? Pues como comentaba Elena, son mutaciones. Hay mutaciones que hacen que la parte de la proteína de Notch3, que se llama EGFR domains, no funcione bien y no se doble bien y esto causa muchos problemas. Y estas mutaciones son muy variadas y hay muchas en toda la población, pero hay algunas, aquí están listadas las mutaciones, que son más repetidas en familias y en pacientes. Y entonces los investigadores de la comunidad científica lo que han hecho es decir, pues vamos a recapitular
estas mutaciones, y os he puesto flechitas aquí en las mutaciones que los investigadores han decidido recapitular y generar ratones que tengan también estas mutaciones, ¿no? Entonces, esta tabla es un poco para que os hagáis una idea de todos los tipos de ratones que podemos usar para estudiar cada sil. Y esta tabla la generó Paula, que luego os va a contar más cositas, ¿no? Entonces, pues puede haber mutaciones de este tipo, de este otro, y luego cada ratón que tiene estas mutaciones que hemos visto también en pacientes, pues va a tener determinadas características. Entonces, algunos van a presentar muy fidedignamente la enfermedad que vemos en pacientes y otros menos. Entonces, nosotros, por ejemplo, para nuestros ensayos clínicos hemos elegido esta línea de ratones, ¿no? Que la llamamos R169C. ¿Por qué? Pues porque vemos que recapitula muchos de los síntomas que vemos que tienen los pacientes. Entonces, esto nos permite estudiar mejor cómo un potencial fármaco los puede mejorar, ¿no? Entonces, me gustaría ya terminar contándoos un poquito un ejemplo de proyecto que hemos enviado para ver si nos lo financian en colaboración con San Pau y el CENIC. Y vamos a identificar un fármaco. Al fármaco le he llamado Pink por Pau y CENIC, pero no se llama realmente Pink, ha sido el nombre que le he dado ahora para esto. Y este fármaco, como os comentaba Elena, lo hemos seleccionado pues porque sabemos que está en uso para otras patologías. Entonces, toda la regulación de luego trasladar este fármaco a ensayos clínicos en pacientes va a ser mucho más fácil porque ya se ha visto que está usado en otros pacientes y que pues, no tiene toxicidad o que tiene una toxicidad limitada. Ya tenemos mucha información sobre este fármaco. Sabemos que permite regular el flujo cerebral, la cantidad de sangre que llega al cerebro. Entonces, esto nos quiere decir que nos va a ayudar a que los cerebros de los pacientes con CADASIL pues tengan más flujo y tengan mejor perfusión y mejor funcionamiento. Y luego también sabemos que permite regular el depósito de la matriz extracelular. Si os acordáis, os contaba que los pacientes de CADASIL en los vasitos tienen un montón de proteínas alrededor. Pues toda esa proteína disfuncional que se genera alrededor de los vasitos, de las arteriolas, pueden estar reguladas por este fármaco. Entonces pensamos que es un muy buen candidato para probarlo en ratones y ver si mejora en ratones y de ahí pasarlo a humanos, ¿no? Entonces queremos ver si podemos mejorar los síntomas de CADASIL en ratones, ¿no? Y esto es un poco el resumen del proyecto que hemos solicitado en Estados Unidos para ver si nos financian el estudio, ¿no? Entonces vamos a tener grupos de ratones de CADASIL y ratones control que van a tener o tratamiento o placebo y a los que luego les vamos a hacer una serie de pruebas para poder ver la sintomatología de CADASIL, ¿no? Entonces, esto es un esquemita así más intuitivo del experimento, ¿no? Lo que vamos a hacer es que los ratones a las 6 semanas, un ratón a las 6 semanas se empieza a considerar un adulto joven, sería como los 18 años, si queréis, de un humano, ¿no? Entonces, antes de darle ningún tipo de tratamiento, lo que vamos a hacer es sacar un poquito de sangre al ratón, ¿no? Y la vamos a guardar. Y luego vamos a iniciar o tratamiento o placebo, ¿no? Dependiendo de los grupos y les vamos a dar tratamiento a ratones que van a tener CADASIL y tratamiento a ratones que no van a tener CADASIL. Y lo mismo con el placebo, ¿no? Entonces, estos son los grupos de tratamiento que vamos a hacer para poder comparar qué hace el tratamiento en los ratones con CADASIL. ¿Qué pasa cuando los ratones de CADASIL no tienen tratamiento? ¿Qué hace el tratamiento en ratones sanos? ¿Y qué pasa cuando no les das tratamiento a los ratones, ¿no? Y lo que vamos a hacer es, poquito a poquito, a lo largo de de este experimento, lo que vamos a hacer es ir sacando sangre a distintos tiempos, ¿vale? Y como veremos luego, esta extracción de sangre va a ser esencial para algunos de los objetivos que tenemos, que comentaba Elena, que es que nos interesa mucho saber qué está ocurriendo en la sangre a lo largo de la patología y con la administración de según qué fármacos para poder saber si esto mejora, si encontramos biomarcadores que indiquen pues, que los pacientes están mejor o están peor y cómo progresa la enfermedad, ¿no? Entonces nosotros tenemos los ratoncitos, les vamos a ir sacando sangre a lo largo del experimento y aquí les empezamos a tratar, les vamos a ir tratando todos los días.
¿Y cómo vamos a ver si mejoran? Pues les vamos a hacer estudios de resonancia. Entonces, esta es una máquina de resonancia que tenemos en el CENIC que es especial para ratones. Y no sé si lo podéis ver, pero aquí en negro, este es un ratoncito. Nuestros ratoncitos, aunque la mayoría de las veces aparecen blancos, la mayoría de los ratoncitos que se estudian en los laboratorios suelen ser negros. No sé si podéis ver que tiene aquí las orejitas y las piernitas, ¿no? Entonces tenemos máquinas de resonancia específicas para roedores, para modelos preclínicos, en las que podemos ver cómo progresa la enfermedad, si tienen infartos lacunares, si tienen daños en sustancia blanca, y podemos evaluar pues, cómo está funcionando el fármaco en ese efecto. ¿Qué podemos hacer también? Pues evaluar la función cognitiva, ¿no? Lo que decimos un poco cómo funciona la memoria y cómo se mueven los ratones. Entonces, ¿qué hacemos? Les ponemos retos, les ponemos laberintos y les ponemos objetos y vamos viendo a ver qué recuerdan y qué no recuerdan. Entonces, una de las cosas que hacemos es que ponemos aquí los ratones en medio del laberinto y los ratones tienen una característica que es que les gusta mucho explorar. Entonces van a empezar a explorar todo el laberinto. ¿Qué pasa? Que cuando no se encuentran muy bien y no se mueven muy bien, en lugar de explorar todo el laberinto, a lo mejor exploran una y se quedan paraditos y dicen, buf, yo no lo estoy haciendo muy bien. Entonces, durante este proceso de exploración, les vamos a ir grabando y luego vamos cuantificando si se mueven, si no se mueven, cuánto exploran, cuánto no exploran y cómo se desarrolla el experimento. Y para ver cómo funciona su memoria, lo que hacemos es que les ponemos pequeños objetos y ellos van explorando y podemos ver si recuerdan dónde estaba según qué objeto y podemos ver cómo está afectando según qué fármaco a la memoria, ¿no? Entonces ya al final del experimento lo que haremos será extraer los cerebros y también ver a ver si podemos ver cómo ha afectado el fármaco, ¿no? Entonces, como os decía, ¿no? Estos parámetros son bastante importantes y la sangre nos permite ver cómo y qué proteínas cambian y asociarlas pues, con el pronóstico, con la severidad. Y como dice Elena, pues uno de los grandes objetivos es intentar encontrar biomarcadores, ¿no? Entonces, bueno, pues como un poco el resumen de mi charla, recordaros pues que los modelos preclínicos son útiles y son necesarios, que tienen limitaciones, no se pueden reproducir exactamente lo que ocurre en un humano y que son un tipo de ensayos que está muy regulado, ¿no? Hay unas agencias que con razón pues tienen que supervisar mucho qué se le da a los ratones, qué se le da a los ratones, se evita mucho el sufrimiento de los ratones, ¿no? Pero que nos permiten obtener muchísima información acerca de... Bueno, muchísimas gracias, Elena, por darme la oportunidad de poder estar hoy con vosotros, por darme la oportunidad de hacer ensayos con vosotros en cada SIL. Es un equipo magnífico que está avanzando el campo muchísimo y desde un punto de vista muy básico. Como investigadora vascular, pues para mí es un placer poder trabajar con vosotros. Entonces, yo voy a hablar un poquito de en qué consisten los ensayos preclínicos en cada SIL. En general, los ensayos preclínicos eh, en cualquier enfermedad. Y luego os contaré un poquito de un ejemplo, que es el ensayo preclínico que estamos haciendo desde el CENIC, que es el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, en colaboración pues con el grupo de Israel. ¿Vale? Entonces, como investigadora básica no tenía muy claro qué sabíais y qué no sabíais de ensayos preclínicos, así que lo he puesto muy básico. Cualquiera que tenga una pregunta me puede interrumpir y os voy contando. Entonces, a ver si puedo pasar diapos. Vale. Pues, ¿qué es un ensayo preclínico y para qué se utiliza, ¿no? Entonces, normalmente los ensayos preclínicos lo que son ensayos de fármacos. Él nos estaba contando un poco pues, la idea de encontrar fármacos para cada SIL, pero ocurre con fármacos para cualquier patología. Y normalmente lo que hacemos es usar roedores, suele ser ratón o rata, el ratón es más frecuente y en algunos casos más particulares se añade otra especie o se sustituye por otra especie, ¿no? Entonces, como os decía, el ratón es de los más usados, pero por ejemplo, hay según qué patologías que los ratones no pueden reproducir bien y entonces, por ejemplo, para muchos de los ensayos de corazón,
se utiliza el cerdo en lugar de los ratones, ¿no? En nuestro caso, nuestro equipo como investigadores trabaja fundamentalmente con ratones. ¿Y qué estudiamos en los fármacos y los ratones? Pues queremos ver si los fármacos van a producir toxicidad, tanto aguda, nada más dar el fármaco, o crónica, pues un fármaco que lleva ya mucho tiempo administrándose y entonces es cuando empezamos a ver efectos de toxicidad. ¿Qué dosis es segura? Entonces, a menudo cuando pensamos que un fármaco puede ser adecuado para una enfermedad, pues probamos a ver cuál es la dosis que se puede administrar. Si podemos dar menos dosis y tener la misma eficiencia, pues mejor. Si a lo mejor hay algunas dosis que, aunque sean muy eficientes, son muy altas y tienen mucha toxicidad, ¿no? Entonces, queremos ver estas características de los fármacos. Queremos ver su biodistribución farmacocinética. Estos son palabras enormes, pero básicamente quiere decir dónde va el fármaco en el cuerpo. Esto es importante, por ejemplo, para los fármacos que se utilizan para tratar enfermedades del cerebro. Los vasos sanguíneos del cerebro tienen una propiedad que se llama la barrera hematoencefálica, que es la barrera entre la sangre y el cerebro, que hace que hay muchos fármacos y muchas sustancias que no puedan entrar al cerebro. Entonces, si nosotros queremos asegurarnos que el fármaco que estamos dando puede activar o actuar sobre las células del cerebro, tenemos que asegurarnos que ese fármaco esté llegando a las células que nosotros queremos tratar, a las zonas que nosotros queremos tratar, ¿no? Entonces, todo eso lo estudiamos antes en ratones o en modelos animales antes de administrarlo a pacientes humanos, ¿no? Y la farmacodinámica también, otro palabra que lo que quiere decir es cuánto tiempo está el fármaco en el cuerpo, ¿no? Entonces, como sabéis todos, pues a todo el mundo que le han dado un fármaco le dicen, te lo tienes que tomar 2 veces al día, una vez al día, una vez a la semana, por la mañana y tal. Pues esto depende de la farmacodinámica de los compuestos. Hay algunos que se eliminan muy fácilmente y entonces hay que tomarlos más regularmente, hay otros que permanecen en el cuerpo más tiempo, ¿no? Entonces, esto nos permite también saber cómo se comportan los compuestos y nos da ideas, pues sobre todo, pues de cuánto tiempo o cuántas veces habría que tomarlos, ¿no? Y luego, lo más importante, ¿no? Es cómo de eficaces son. Si queremos encontrar un fármaco que funcione, por ejemplo, para mejorar los síntomas de cada SIL, ¿funciona o no funciona? ¿No? Entonces, con esto que vamos a ver, ¿cuáles son los objetivos de los ensayos? Pues como decíamos, mirar a ver si el fármaco va a ser lo suficientemente seguro para administrárselo a personas y luego definir una dosis inicial para poder empezar los ensayos clínicos. Y luego mirar a ver si la terapia puede o no puede funcionar, ¿no? Y como decíamos, identificar riesgos, toxicidades y efectos secundarios, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de los modelos preclínicos más usados y me voy a centrar en el ratón, es el que usamos nosotros, pero os comentaba, también hay otros modelos preclínicos, ¿no? Entonces, yo os voy a contar un poco por qué se utiliza el ratón, por qué utilizamos ratones, ¿no? Entonces, aunque parezca mentira, porque son muy distintos físicamente, tienen una similitud genética con los humanos bastante alta, de un 95%, ¿no? ¿Qué ventaja tienen los ratones? Pues que podemos hacer mutaciones de su ADN, de su material que codifica y que es el que muchas veces y en muchos pacientes da lugar luego a enfermedades. Entonces, esto nos permite utilizar los ratones para reproducir mutaciones que tienen algunos pacientes y poder entender mejor la enfermedad, ¿no? Entonces, esta manipulación genética, esta reproducción de mutaciones se puede hacer muy fácilmente en el ratón, pero no se puede hacer tan fácilmente en otros organismos, ¿no? Pues luego que tienen un ciclo de vida corto y rápida reproducción. Nosotros cuando queremos ampliar el número de ratones que tenemos, los ratoncitos tardan 21 días desde que los juntas hasta que nos dan una camada, hasta que salen ratoncitos nuevos. Sin embargo, por ejemplo, un cerdo tardaría 3 meses, ¿no? Y tardaría mucho más en madurar. Entonces, el ratón tiene suficiente similitud y luego lo podemos usar con mucha rapidez. Nos cuesta poquito mantenerlo porque son pequeños, entonces los espacios donde los tenemos no cuestan mucho y luego, bueno, pues como lo que decíamos, como llevamos mucho tiempo trabajando con ratones, pues tenemos muchos modelos y herramientas que podemos usar, ¿no?
Y muy importante, como comentaba Elena, ¿no? Pues queremos identificar fármacos que luego las agencias reguladoras, la FDA o la EMA, nos vayan a aceptar para ensayos clínicos de humanos, ¿no? Entonces el ratón es uno de los modelos clínicos que las agencias reguladoras aceptan como evidencia de que un fármaco se comporta de una determinada manera o que tiene una determinada, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que tener unos ratones para que nos sirvan como modelo preclínico de cada siglo? Pues lo esencial es que nos recapitulen la enfermedad de cada SIL que observamos en pacientes, ¿no? Entonces, esto os lo comentaba un poquito Elena. ¿Qué vemos o qué caracteriza a la enfermedad de cada SIL que podemos observar, ¿no? Entonces, una de las cosas que caracterizan a la enfermedad de cada SIL es que se acumula esta parte extracelular de Notch3. Yo aquí lo he llamado N3, ¿no? Que se acumula aquí en muchos casos, pues alrededor de los vasos. Estos serían vasos sanguíneos y esta señal marroncita sería la acumulación, ¿no? Y también se puede mirar por microscopía electrónica. ¿Qué más vemos? Pues cuando uno hace una resonancia ve que muchos de los pacientes de cada SIL, por desgracia, pues tienen daños en la sustancia blanca del cerebro, ¿no? Entonces eso, pues también nos interesa que nuestros ratones lo recapitulen. Cuando miramos los vasitos de los pacientes vemos que la matriz extracelular, las proteínas que hay alrededor de los vasos, están desreguladas y se empiezan a acumular de una manera que no deberían. Y esto luego pues reduce el flujo al cerebro y es el causante de muchos de los síntomas que tenemos, ¿no? Y, em, ahí va. Y luego también tenemos la presencia de infartos, que hablaba Elena, y de problemas de deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, a nosotros lo que nos interesaría es que nuestros ratones tengan también todas estas características para que si les tenemos que dar un fármaco y ver si funciona o no, pues podamos evaluar si hay mejora en todas estas sintomatologías, ¿no? Entonces, para ello, con ayuda de Paula, hemos desarrollado una tabla en la que vamos a evaluar todas estas características que presentan los pacientes y que queremos que presenten los ratones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que causa o a qué está asociado cada SIL en pacientes? Pues como comentaba Elena, son mutaciones. Hay mutaciones que hacen que la parte de la proteína de Notch3, que se llama EGFR domains, no funcione bien y no se doble bien y esto causa muchos problemas. Y estas mutaciones son muy variadas y hay muchas en toda la población, pero hay algunas, aquí están listadas las mutaciones, que son más repetidas en familias y en pacientes. Y entonces los investigadores de la comunidad científica lo que han hecho es decir, pues vamos a recapitular estas mutaciones, y os he puesto flechitas aquí en las mutaciones que los investigadores han decidido recapitular y generar ratones que tengan también estas mutaciones, ¿no? Entonces, esta tabla es un poco para que os hagáis una idea de todos los tipos de ratones que podemos usar para estudiar cada siglo. Esta tabla la generó Paula, que luego os va a contar más cositas, ¿no? Entonces, pues puede haber mutaciones de este tipo, de este otro, y luego cada ratón que tiene estas mutaciones que hemos visto también en pacientes, pues va a tener determinadas características. Entonces, algunos van a presentar muy fidedignamente la enfermedad que vemos en pacientes y otros menos. Entonces, nosotros, por ejemplo, para nuestros ensayos clínicos hemos elegido esta línea de ratones, ¿no? Que la llamamos R169C. ¿Por qué? Pues porque vemos que recapitula muchos de los síntomas que vemos que tienen los pacientes. Entonces, esto nos permite estudiar mejor cómo un potencial fármaco los puede mejorar, ¿no? Entonces, me gustaría ya terminar contándoos un poquito un ejemplo de proyecto que hemos enviado para ver si nos lo financian en colaboración con San Pau y el CENIC. Y vamos a identificar un fármaco, al fármaco le he llamado PINC por Pau y CENIC, pero no se llama realmente Pink, ha sido el nombre que le he dado ahora para esto. Y este fármaco, como os comentaba Elena, lo hemos seleccionado pues porque sabemos que está en uso para otras patologías. Entonces, toda la regulación de luego trasladar este fármaco a ensayos clínicos en pacientes va a ser mucho más fácil porque ya se ha visto que está usado en otros pacientes y que pues, no tiene toxicidad o que tiene una toxicidad limitada. Ya tenemos mucha información sobre este fármaco.
sabemos que permite regular el flujo cerebral, la cantidad de sangre que llega al cerebro. Entonces, esto nos quiere decir que nos va a ayudar a que los cerebros de los pacientes con CADASIL pues tengan más flujo y tengan mejor perfusión y mejor funcionamiento. Y luego también sabemos que permite regular el depósito de la matriz extracelular. Si os acordáis, os contaba que los pacientes de CADASIL en los vasitos tienen un montón de proteínas alrededor. Pues toda esa proteína disfuncional que se genera alrededor de los vasitos, de las arteriolas, pueden estar reguladas por este fármaco. Entonces pensamos que es un muy buen candidato para probarlo en ratones y ver si mejora en ratones y de ahí pasarlo a humanos, ¿no? Entonces queremos ver si podemos mejorar los síntomas de CADASIL en ratones, ¿no? Y esto es un poco el resumen del proyecto que hemos solicitado en Estados Unidos para ver si nos financian el estudio, ¿no? Entonces vamos a tener grupos de ratones de CADASIL y ratones control que van a tener o tratamiento o placebo y a los que luego les vamos a hacer una serie de pruebas para poder ver la sintomatología de CADASIL, ¿no? Entonces, esto es un esquemita así más intuitivo del experimento, ¿no? Lo que vamos a hacer es que los ratones a las 6 semanas, un ratón a las 6 semanas se empieza a considerar un adulto joven, sería como los 18 años, si queréis, de un humano, ¿no? Entonces, antes de darle ningún tipo de tratamiento, lo que vamos a hacer es sacar un poquito de sangre al ratón, ¿no? Y la vamos a guardar. Y luego vamos a iniciar o tratamiento o placebo, ¿no? Dependiendo de los grupos y les vamos a dar tratamiento a ratones que van a tener CADASIL y tratamiento a ratones que no van a tener CADASIL. Y lo mismo con el placebo, ¿no? Entonces, estos son los grupos de tratamiento que vamos a hacer para poder comparar qué hace el tratamiento en los ratones con CADASIL. ¿Qué pasa cuando los ratones de CADASIL no tienen tratamiento? ¿Qué hace el tratamiento en ratones sanos? ¿Y qué pasa cuando no les das tratamiento a los ratones, ¿no? Y lo que vamos a hacer es, poquito a poquito, a lo largo de de este experimento, lo que vamos a hacer es ir sacando sangre a distintos tiempos, ¿vale? Y como veremos luego, esta extracción de sangre va a ser esencial para algunos de los objetivos que tenemos, que comentaba Elena, que es que nos interesa mucho saber qué está ocurriendo en la sangre a lo largo de la patología y con la administración de según qué fármacos para poder saber si esto mejora, si encontramos biomarcadores que indiquen pues, que los pacientes están mejor o están peor y cómo progresa la enfermedad, ¿no? Entonces nosotros tenemos los ratoncitos, les vamos a ir sacando sangre a lo largo del experimento y aquí les empezamos a tratar, les vamos a ir tratando todos los días. ¿Y cómo vamos a ver si mejoran? Pues les vamos a hacer estudios de resonancia. Entonces, esta es una máquina de resonancia que tenemos en el CENIC que es especial para ratones. Y no sé si lo podéis ver, pero aquí en negro, este es un ratoncito. Nuestros ratoncitos, aunque la mayoría de las veces aparecen blancos, la mayoría de los ratoncitos que se estudian en los laboratorios suelen ser negros. No sé si podéis ver que tiene aquí las orejitas y las piernitas, ¿no? Entonces tenemos máquinas de resonancia específicas para roedores, para modelos preclínicos, en las que podemos ver cómo progresa la enfermedad, si tienen infartos lacunares, si tienen daños en sustancia blanca, y podemos evaluar pues, cómo está funcionando el fármaco en ese efecto. ¿Qué podemos hacer también? Pues evaluar la función cognitiva, ¿no? Lo que decimos un poco cómo funciona la memoria y cómo se mueven los ratones. Entonces, ¿qué hacemos? Les ponemos retos, les ponemos laberintos y les ponemos objetos y vamos viendo a ver qué recuerdan y qué no recuerdan. Entonces, una de las cosas que hacemos es que ponemos aquí los ratones en medio del laberinto y los ratones tienen una característica que es que les gusta mucho explorar. Entonces van a empezar a explorar todo el laberinto. ¿Qué pasa? Que cuando no se encuentran muy bien y no se mueven muy bien, en lugar de explorar todo el laberinto, a lo mejor exploran una y se quedan paraditos y dicen, buf, yo no lo estoy haciendo muy bien. Entonces, durante este proceso de exploración, les vamos a ir grabando y luego vamos cuantificando si se mueven, si no se mueven, cuánto exploran, cuánto no exploran y cómo se desarrolla el experimento. Y para ver cómo funciona su memoria, lo que hacemos es que les ponemos pequeños objetos y ellos van explorando y podemos ver si recuerdan dónde estaba según qué objeto y podemos ver cómo está afectando según qué fármaco a la memoria, ¿no? Entonces ya al final del experimento lo que haremos será extraer los cerebros y también ver a ver si podemos ver
cómo ha afectado el fármaco, ¿no? Entonces, como os decía, ¿no? Estos parámetros son bastante importantes y la sangre nos permite ver cómo y qué proteínas cambian y asociarlas pues, con el pronóstico, con la severidad. Y como dice Elena, pues uno de los grandes objetivos es intentar encontrar biomarcadores, ¿no? Entonces, bueno, pues como un poco el resumen de mi charla, recordaros pues que los modelos preclínicos son útiles y son necesarios, que tienen limitaciones, no se pueden reproducir exactamente lo que ocurre en un humano y que son un tipo de ensayos que está muy regulado, ¿no? Hay unas agencias que con razón pues tienen que supervisar mucho qué se le da a los ratones, qué se le da a los ratones, se evita mucho el sufrimiento de los ratones, ¿no? Pero que nos permiten obtener muchísima información acerca